Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Lunes 3 de octubre, nuevos inicios, nueva semana, nuevo mes, nuevo, todo de la mano del Señor. Aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva semana para disfrutar de la presencia de Dios, para buscarlo aún más de lo que lo buscamos la semana pasada, para agradecerle aún más de lo que le agradecimos la semana pasada. Una nueva oportunidad para caminar de la mano de Dios, y por eso vamos a empezar esta semana dándole gracias a Dios, poniendo esta semana y todas nuestras labores en sus manos y meditando en la palabra. La mejor manera de empezar la semana. Así que los voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por una semana más, pidiéndote que tú cuides y guardes de todos nosotros, de tus hijos, pidiéndote que tú vayas delante de nosotros en cada proyecto, en cada actividad, en cada trabajo. Señor, que tenemos tus hijos que vamos a desarrollar en esta semana. Acompáñanos, cuidando, guardando, Señor, y bendiciendo a tu pueblo. Padre, te pedimos que en esta noche uses tu palabra para hablar a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en un libro poco conocido del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, que tal vez casi no hablamos muchos de ellos, y además es un profeta menor, como los 12 menores, no porque sean de menor importancia en comparación a los mayores, que son los más conocidos, Isaías, Ezequiel, Jeremías. Es profeta menor por la extensión. Sus profecías fueron cortas y normalmente son profecías muy específicas al pueblo de Israel o al pueblo de Judá. En cambio, los otros profetas mayores contienen profecías universales a otros imperios, a otras naciones, a otros reyes. Entonces, por eso se llaman mayores y menores. Pero son de igual importancia. No es menor importancia, es menor extensión. Hoy vamos a meditar en Ageo, en el capítulo 1. Les voy a leer Ageo y después les voy a contar un poquito acerca de lo que está pasando en la época de Ageo, para poder nosotros meditar en esa palabra en nuestra vida y en lo que significa para nosotros hoy. Ageo, capítulo 1, yo les voy a leer los versículos del 3 al 5. Dice así: También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Lo que está pasando en el tiempo de Ageo y la razón por la cual se da esta profecía es que el pueblo de Israel, más específicamente los judíos, porque el pueblo de Israel cuando fue al exilio, el reino del norte de Israel, las 10 tribus fueron al exilio y ellas fueron dispersadas y se mezclaron. Por el otro lado está la tribu de Judá, que fue llevada después al exilio y que esa tribu se conservó en Babilonia y después pudieron regresar cuando los medos y los persas conquistaron el imperio de Babilonia y se convirtieron en el imperio persa, y Ciro permitió regresar. Hemos hecho algunas meditaciones de eso en los libros de Esdras y Nehemías. Ageo está en esta época en la que ellos, los judíos, regresan del exilio y el pueblo, obviamente Israel, y la nación donde ellos habían estado había sido destruida por la guerra, y como las personas que habían quedado habían sido personas pobres y de otras naciones, todo estaba a medio, y ellos llegaron a construir y recibieron del imperio persa, ellos recibieron las donaciones para reconstruir el templo, y a esa es la casa del Señor a la que dice el profeta Ageo: esta casa está en ruinas, el versículo 4. Ustedes residen en casas techadas, mientras que esta casa, refiriéndose al templo, está en ruinas. Lo que pasó fue que cuando ellos volvieron del cautiverio, pues ellos se dedicaron a reconstruir sus casas y a reconstruir sus vidas. Y por los laditos fueron trabajándole al templo. Pero no fue una labor fuerte, ni fue una labor en la cual dedicaran gran parte de sus fuerzas y de su empeño. Y por eso Ageo es el profeta que hace este llamado a la nación. Es importante ocuparse en las cosas de Dios. Dice, porque sus casas ya están techadas, ya están todas listas, pero la casa del Señor sigue en ruinas. Y resulta que
muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros como hijos de Dios. Nos ocupamos de muchas cosas que es necesario ocuparse, porque el pueblo de Israel volvía del exilio, necesitaban también casas para sus familias, sus hijos, pero el problema era que se habían olvidado de la casa de Dios y de las cosas de Dios. Entonces, nos ocupamos muchas veces como hijos de Dios en nuestros trabajos, en otras cosas diferentes a Dios. Y está bien, hay que hacerlo, pero sin olvidarnos de Dios. Ellos debían construir sus casas, debían construir las murallas, las fortalezas, debían hacer muchas tareas, pero entre esas tareas ellos debían de fijarse en que no se olvidaran de Dios. Eso era de gran importancia, que no se olvidaran de Dios. A veces nos olvidamos de Dios en medio de las muchas ocupaciones. Y el mejor ejemplo es pensar cuántas horas dedicamos a nuestro trabajo en el día, cuántas horas dedicamos a los estudios en el día, cuántas horas dedicamos al ocio en el día, a revisar el celular, las redes sociales, cuántas horas dedicamos a la familia en el día, cuántas horas dedicamos a nuestros hijos, a nuestros padres, cuántas horas dedicamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, cuántas horas dedicamos del día a nuestros amigos y cuánto tiempo del día dedicamos a Dios. Hay que buscar un equilibrio en las cosas. No quiere decir que vamos a dejar de hacer todo lo que estamos haciendo por servir a Dios. Y la idea del profeta Ageo, cuando les llama la atención, todas sus casas ya están ustedes viviendo en casas techadas y ya las casas reconstruidas, pero el templo, la casa de Dios está en ruinas. La idea del profeta Ageo, y más importante, la idea de Dios, no era simplemente que los judíos que regresaban del exilio se dedicaran por completo a reconstruir el templo y no ni comieran, ni reconstruyeran sus casas, ni se dedicaran a sus familias, ni nada. Esa no era la idea, porque la otra realidad nuestra, de los seres humanos, es que somos personas de extremos. Nos cuesta encontrar puntos medios. Entonces, cuando preguntamos, bueno, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la familia? ¿Cuánto tiempo dedicamos al trabajo? Entonces, muchos pensarán, entonces hay que dejar de trabajar para orar. Y volvemos a lo mismo. Como seres humanos somos personas de extremos y debemos de encontrar puntos medios. El llamado del profeta Ageo, y como decíamos, especialmente el llamado de Dios a los judíos, no era a que dejaran de construir sus casas, era que encontraran los puntos medios, el equilibrio en el cual dedicaban tiempo a Dios y también dedicaban tiempo a sus cosas. A veces dedicamos muchísimo más tiempo a otras cosas y nos olvidamos por completo de Dios. A veces el único tiempo que le dedicamos a Dios es los fines de semana, la reunión, venir a la iglesia, pero poco tiempo dedicamos en semana a leer la palabra, a orar, a otras disciplinas poco usadas dentro del pueblo como el ayuno, como la vigilia. A veces dedicamos poco tiempo a Dios, no a las cosas de Dios, a Dios realmente como tal. A veces dedicamos poco tiempo. Y el profeta Ageo hace este llamado, y el versículo 5, que por eso lo leí, ahora sí dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Cada uno de nosotros debemos reflexionar sobre nuestro proceder. Debemos reflexionar sobre en qué invertimos nuestro tiempo. Debemos reflexionar sobre cuánto tiempo dedicamos a Dios. Debemos reflexionar sobre cuánto tiempo podemos dejar de dedicar a ciertas cosas y dedicárselo a Dios. Cuánto tiempo podemos combinar el tiempo que estamos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con familiares, con ellos leer la palabra y combinar ambas cosas. En nuestro tiempo libre que dedicamos al ocio, ¿cuánto tiempo nos sentamos a leer algún libro y podríamos leer un libro acerca de la Biblia, acerca de disciplinas espirituales, acerca de Dios? No se requiere dejar de hacer las otras cosas, combinar las cosas y dedicarle más tiempo a Dios. Eso era lo que el profeta Ageo y lo que Dios querían para su pueblo. No se olviden de lo importante que es Dios por estar muy ocupados en otras cosas que también son importantes, pero que no pueden llevarse todo nuestro tiempo. Con esta meditación los voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos que nos ayudes a encontrar el equilibrio y punto medio en el tiempo que te dedicamos a ti y el tiempo que dedicamos a otras áreas de nuestra vida. Reconocemos, siempre debemos reconocer que debemos dedicarte más tiempo cada día. Es necesario
reencontrarnos más contigo, estudiar más tu palabra, adorarte más, orar más. Siempre va a ser más necesario para nuestra vida. Y hay muchas cosas que se llevan nuestro tiempo que a veces son sin importancia o no están dejando nada productivo para nuestras vidas. Y hay otras tan necesarias como lo era para el pueblo de Israel reconstruir sus casas. Hay otras tan necesarias para nosotros como dedicar tiempo a la familia, como dedicar tiempo al trabajo. Enséñanos a mantener el equilibrio y a mirarte a ti sobre todas las cosas. Señor, bendice, nuevamente te lo pedimos esta semana para nosotros, cuida y guarda y bendice a tus hijos. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan muy buen inicio de semana. Hasta luego.